tardes. Primero, muchísimas gracias a los organizadores de este Congreso Iberoamericano por la gentil invitación. Para el Organismo Andino de Salud, realmente es muy placentero poder compartir con ustedes la información, las iniciativas y sobre todo los proyectos que a través del organismo andino se han venido desarrollando a nivel de nuestras fronteras andinas. Para poderles dar el contexto de lo que se está trabajando, quiero presentarles primero al Organismo Andino de Salud. Siguiente. Bueno, como les mencioné, la presentación tiene tres partes. La primera es presentarles al Organismo Andino de Salud, la segunda es comentarles sobre todo cuál es la pertinencia o por qué la telemedicina, la telesalud es una herramienta a nivel de nuestros países, a nivel de los sistemas de salud para garantizar el acceso al derecho a los servicios de salud. Y por último, comentarles los proyectos e iniciativas que se están desarrollando a nivel de la subregión. El Organismo Andino de Salud, llamado también Convenio Hipólito Unanue, es un organismo intergubernamental. Fue creado en 1971 por los ministros de salud, quienes juntos decidieron trabajar en forma integrada, armonizar sus políticas, decisiones, enfrentar los problemas comunes para poder garantizar sobre todo una respuesta mucho más eficiente, optimizando recursos, pero sobre todo fortaleciendo y aportando a la integración andina. El ORAS está dirigido por la reunión de ministros de salud que anualmente se reúne y es lo que nosotros denominamos RENSA, y a través de la cual se desarrollan o se resuelven decisiones y mandatos que la Secretaría Ejecutiva, que tiene sede en Lima desde hace más de 43 años, es precisamente quien nos corresponde poner en marcha, o desarrollar o facilitar entre los países, entre las comisiones de cada uno de los países. Nuestros miembros del ORAS-CONUS son Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. Desde la creación, en el 1971, nos mantenemos los 6 países unidos. Y esto lo traigo justamente a colación para demostrar una vez más que frente a cualquier problema de tipo político, cualquier situación de conflicto, la salud ha sido, es y seguirá siendo un eje estratégico de integración. Salud, se lo ha denominado puente para la paz e integración, y que a diferencia de los otros miembros del Sistema Andino de Integración, del cual también somos parte nosotros desde 1998, ellos actualmente tienen en su mayoría de los organismos 4 miembros, que son Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. El Organismo Andino de Salud cuenta todavía como miembros activos a Chile y a Venezuela. Pero también tenemos países observadores tales como Argentina, Brasil, Cuba, España, Guyana, Panamá, Paraguay, Uruguay y recientemente República Dominicana. Nuestra misión es de armonizar y construir políticas, propiciar espacios para el intercambio de experiencias y diseñar estrategias en respuesta a problemas comunes de salud. La visión es ser articuladores de la integración andina y constituirse en un referente para la integración sudamericana y continental, contribuyendo con los países a garantizar el derecho a la salud. Nuestras fronteras andinas, tenemos las que están relacionadas entre nuestros países a nivel de Colombia, La Guajira, César, el norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada, Guainía, Amazonas, Putumayo, Nariño, en total 10 NUTES o departamentos en el país de Colombia. A nivel de Ecuador, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, que se encuentran generalmente en la parte norte, coordinando con vecindad de Colombia. Tenemos Napo, Pastaza, Morona, Santiago, Zamora Chinchipe, Loja, El Oro, en su vecindad con Perú. En el caso de Chile, Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. En el caso de Bolivia, Pando, La Paz, Oruro y Potosí. En el caso de Perú, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios, Puno y Tacna. Y en el caso de Venezuela, Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Nuestras fronteras andinas se caracterizan sobre todo por tener similares problemas, tener dificultades muchas veces de acceso, sobre todo en las zonas amazónicas, y también en la relación de la interculturalidad a nivel de nuestras fronteras andinas. Esto es importante porque ha tocado justamente definir estrategias comunes, de definir inclusive mecanismos en el cual la intervención sobre todo de la cultura andina
ha sido necesario para poder abordar a las poblaciones que viven en estas fronteras y poder ser mucho más eficientes y especialmente poder llegar a estas poblaciones. La reunión de ministros, como les mencioné, es la que define nuestros mandatos y el que tiene establecidos los ejes estratégicos del plan o de la ruta que tiene que seguir el organismo andino. Cuenta el plan estratégico 2013-2017 con 7 ejes o 7 objetivos, de los cuales el objetivo 2 es fortalecer la red andina de vigilancia y respuesta con énfasis en fronteras y articularla con la gestión de emergencias y desastres. Nuestra prioridad en este momento son las fronteras. Y en ese mismo eje se encuentra un resultado esperado, que es el resultado 2.4, que es de facilitar nuevas herramientas de gestión armonizadas en los ámbitos de frontera y actualizar las existentes. Dentro de este resultado se incorpora la tecnología de telesalud y de telemedicina. ¿Para qué o por qué? ¿Por qué los países, por qué los ministros, por qué los ministerios de salud en sus planes nacionales, en sus planes sobre todo de gobierno, están involucrando el tema de la telesalud y telemedicina, pero relacionado en este caso con las fronteras? La salud es un derecho humano fundamental, lo marcan las constituciones de los países, Bolivia, Ecuador, Venezuela, no solamente lo marcan las constituciones, sino que promueven el acceso universal a la salud. Las reformas de los sistemas de Colombia, de Perú, marcan ya claramente el derecho a la salud como tal. Los planes nacionales de desarrollo priorizan la salud como un eje estratégico, principalmente para el desarrollo nacional, el desarrollo social. Los sistemas de salud de nuestros 6 países se encuentran en este momento en diferentes procesos. Perú en un proceso de reforma, liderada por el Ministerio de Salud. Ecuador en proceso de transformación. Bolivia busca el acceso universal de salud. Chile un fortalecimiento de su sistema. Venezuela un proceso también de fortalecimiento. Es decir, todos los sistemas de salud están buscando, sobre todo, incrementar su cobertura, llegar a la cobertura universal como una estrategia o al acceso universal como objetivo. Sin embargo, en nuestras fronteras es donde se establecen las mayores dificultades para garantizar ese acceso a los servicios de salud. ¿Y por qué? Porque son áreas sobre todo altamente vulnerables. Tienen poblaciones muy especiales, poblaciones con dificultades sobre todo para poder acceder a esos servicios. Nuestras fronteras, la dispersión mismo de ciertas comunidades dentro de esta región vasta y amplia de fronteras dificulta el acceso a los servicios de salud y los aíslan a estas poblaciones haciéndolas mucho más vulnerables. Si necesitan evacuar pacientes, solamente la ruta, ya sea fluvial, terrestre o de caminos vecinales, para poder trasladar un paciente hacia una localidad donde haya una unidad de salud o un hospital de mejor complejidad, puede durar de 3 horas, incluso hasta 20 días. La deficiencia en cantidad y distribución de recursos humanos en salud, más aún de recursos humanos especializados, es otra de las grandes dificultades. Ustedes dirán, bueno, eso nos pasa a todos los países a nivel de todas las provincias. Es verdad, pero se siente mucho más a nivel de las fronteras. Hay una deficiencia en cantidad y distribución. Muchas veces están haciendo su medicatura rural, pero solamente hacia los lugares donde hay acceso. Hay otras unidades que es un médico para toda la región fronteriza, en donde tendrá que rotar, y muchísimas veces terminan renunciando ante esas dificultades de acceso y se queda esa población durante un año sin atención profesional. Hay un alto costo también para el abastecimiento de insumos, medicamentos y equipos para poder llegar, para poder abastecerlos en forma oportuna. Hay deficiente infraestructura de comunicaciones que dificulta el funcionamiento de la red de referencia y contrarreferencia marcada a nivel de los sistemas de salud. Hay escasa capacidad resolutiva de la mayoría de los puestos de salud, en donde la atención primaria es lo único que pueden dar cuando cuentan con el equipo completo. Y mucho más, hay dificultad para la información y vigilancia epidemiológica para toma de decisiones en momentos importantes. Estamos ante situaciones en que hemos demostrado que ante brotes, epidemias, enfermedades sobre todo de vectores, las fronteras no existen. Sin embargo, las enfermedades se presentan y las dificultades para dar resolución, para poder atenderlos, se agravan justamente en esta zona. Hay una gran variedad de poblaciones nativas, población mestiza, y cada uno con estilos de vida e idiosincrasias propias que determinan unas características muy particulares en que se requiere para resolver las situaciones de salud. ¿Cómo
apoya o ayuda o cómo se convierte la telesalud, telemedicina en una herramienta de comunicación para poder, sobre todo, conectar a estas poblaciones aisladas, para poder dar resolución de problemas de atención primaria y especializada. Ustedes tuve la oportunidad de escuchar a los dos conferencistas anteriores. Lo que se pasa aquí en Perú se refleja en la mayoría de nuestros países. Hay una amplia ya difusión y utilización de la telemedicina, sobre todo a nivel de las especialidades, teledermatología, telecardiología, etc. Es interesante, importante cuánto ha avanzado, cómo los equipos actualmente ya no son equipos sencillos, sino tienen equipos digitales para la transmisión de datos. Pero a nivel de nuestras fronteras sigue siendo todavía un reto, sigue siendo un desafío. La actualización médica permanente. Los profesionales de salud rural en la mayoría terminan renunciando porque se encuentran totalmente alejados, aislados, dificultades no solamente de acceso, también de remuneración, de actualización permanente, de poder estar conectados con sus familias, con su vida, con lo que han estado acostumbrados en su vida, en su formación de profesionales. La vigilancia en salud, la referencia y contrarreferencia, estos son factores fundamentales más ahora que estamos permanentemente con amenazas nuevas enfermedades, en la identificación de casos. Nosotros recorríamos mucho las fronteras de las Amazonías cuando casos, por ejemplo, de dengue, un brote de dengue en la frontera en poblaciones del área rural de Ecuador o de Perú, obviamente por las distancias era mucho más fácil atendérsela cruzando el río, porque el otro lado está la frontera, que ir, por ejemplo, desde esas poblaciones hasta un hospital en Iquitos, o ir a un hospital al Napo, o ir a un hospital en La Guardia. Es mucho más fácil cruzar, pero muchas veces no se sabe si el vecino al frente tiene o no esa capacidad. No hay ni siquiera el conocimiento de interrelación. Y mucho menos poder llamar o hacer una llamada simple telefónica, que para nosotros es al día y día, creo que hasta dormimos por el teléfono, para ellos generalmente ni siquiera tienen cómo llegar. O tienen que recorrer grandes distancias para conseguir una antena satelital, para poder hacer una llamada por radio, etc. La moral del trabajador, el mismo profesionales que se encuentran alejados de sus familias, cada día se sienten más con la mayor ansia de poder terminar su medicatura rural, y esto es si es que muchas veces no se renuncian antes. Permite la telesalud y la telemedicina mantenerse también conectados, pero mejorar la eficiencia de la gestión administrativa y logística. Promueve o produce sobre todo una reducción de riesgos y estas vulnerabilidades de poblaciones, facilita o fortalece la integración entre fronteras y la cooperación binacional e interinstitucional. Conociéndose, comunicándose, ellos pueden tener mayor facilidad y mayor gestión para la resolución de problemas. Monitoreo y evaluación de los programas de salud. Normalmente la última información que llega a los sistemas de información es justamente a las poblaciones en Amazonía o en la área andina que se encuentran en las fronteras. Así como también llega la información de número de casos cuando ya no es un brote, ya es una epidemia. La telesalud y la telemedicina incrementa la cobertura y el acceso universal de las poblaciones a los servicios de salud. Voy a comentarles muy rápidamente los proyectos e iniciativas que se han venido dando en los últimos años a nivel de los países que integran el Organismo Andino de Salud. Una de ellas, que empezó hace muchos años, que es la red del Napo, a través de un proyecto exitoso que estuvo el Organismo Andino, que es el PAMAFRO, que es el proyecto de control de malaria en las áreas fronterizas de la región andina, un enfoque comunitario, en donde se logró la reducción de más del 50% de la malaria en países como Ecuador, como Colombia, también en Bolivia, en Venezuela, tanto que Colombia y Ecuador fueron reconocidos como campeón de las Américas en la lucha contra la malaria. Una de las estrategias, la fundamental, fue la participación comunitaria, pero también se les facilitó la comunicación, la coordinación con los centros nacionales, precisamente para identificación de casos, para resolución, para vigilancia en salud pública, vigilancia epidemiológica. Este proyecto, en el 2006 y 2007, trabajó especialmente en el DATE del Marañón y del Napo, y estuvo financiado por el Fondo Global contra Tuberculosis, Malaria y el SIDA, y atendió a 29 unidades de salud, establecimientos de salud del DATE del Marañón y del Maltas. Estas son los corredores principalmente, donde se establecieron diferentes mecanismos de conectividad con VHF, Wi-Fi, con Internet.
Estas son las unidades de salud de estas poblaciones a lo largo del río Napo. En el caso de la red del Putumayo, entre Colombia y Perú, también un proyecto financiado por la Unión Europea, desarrollado a través de la Secretaría de la CAM, de la Comunidad Andina, y administrado por el Organismo Andino de Salud, en la cual los actores fueron los ministerios de salud de Perú y de la Protección Social de Colombia y las respectivas cancillerías de estos países, donde trabajamos en el departamento de Loreto en Perú y en los de Amazonas y Putumayo en Colombia. ¿Cuál fue el objetivo? Mejorar la mejora de los procesos de atención de salud, principalmente los de materno-infantil, en las poblaciones rurales de la frontera colombo-peruana, de la cuenca del río Putumayo, mediante el uso apropiado de la telemedicina. Este es el área donde se intervino. Aquí están las unidades de salud, los puestos de salud del lado de Perú: Soplín Vargas, Angusilla, Bellavista, Nueva Esperanza, Las Mercedes, San Francisco de Ere, Flor de Agosto, El Estrecho. Y en el caso de Colombia, el Hospital María Angelines, Nariño, el puesto de salud Nariño, de Puerto Alegría, San Rafael. Se establecieron sobre todo antenas de BISAP en el lado de Colombia y torres en el lado de Perú. La población objetivo de este proyecto fue atender a la población de estos lugares, de esta cuenca del Putumayo, en donde se estima que hay más de 45.000 personas, de las cuales 37.000 son pobladores del lado de Colombia y 8.300 aproximadamente pobladores del lado de Perú. Es alguna de las imágenes de las antenas de BISAP que se pusieron en los centros de salud, este es en El Estrecho, en Loreto. Estas son las torres que estaban en construcción a los 48 a los 81 metros de altura en El Estrecho, el lado de Perú, y los equipos que se facilitaron a las unidades de salud que tenían transmisión digital, equipos de monitoreo Doppler, recordando siempre que una de las áreas, sobre todo la prioridad del proyecto, fue la atención materno-infantil. Los equipos de ecografía. Este es el Hospital María Angelines de Colombia, esta es la antena BISAP que se instaló. Tenemos un video, pero los voy a pasar al final mejor para no interrumpir la presentación. Otra de las iniciativas es la Red Binacional de Ecuador y de Perú, que surge desde los mandatos presidenciales. Ecuador y Perú tienen una larga historia de encuentros binacionales de presidentes y de ministros, en el cual en el 2012, en febrero, en la ciudad de Chiclayo, se firmó la declaración presidencial fortaleciendo la integración para la inclusión social y el desarrollo sostenible. Dentro de esta declaración tuvieron los dos países 4 ejes principales. El primero, el acceso a los servicios de calidad. El segundo, el mejoramiento de las condiciones sanitarias. El control y prevención de riesgos y el desarrollo de las redes binacionales de atención de salud. En ese marco se han desarrollado algunos procesos, sobre todo garantizando que no solamente las poblaciones vayan a un lado del país porque haya acceso universal o porque hay gratuidad, sino que exista también la reciprocidad en el otro lado y tratando de convivir en dos sistemas diferentes, pero con un mismo objetivo, que es la atención de la población y garantizar el acceso y sobre todo una reacción oportuna a sus problemas de salud. El 15 de abril de 2012, los ministros de salud de Ecuador y de Perú firmaron el acta de aprobación de la hoja de ruta elaborada en base al memorando de entendimiento que se mencionó hace un momento para el desarrollo de actividades sanitarias en las poblaciones que habitan en ambos lados de la frontera. Se ha trabajado y se cuenta con un plan binacional quinquenal de salud Ecuador-Perú, que inclusive se está convirtiendo como un modelo de trabajo en el cual convergen y se armonizan todas las acciones a niveles de fronteras de los países. Y se está trabajando ahora en un plan binacional quinquenal similar, pero para Ecuador y Colombia. Y más aún, estamos facilitando la posibilidad de tener un plan quinquenal de salud, pero para la triple frontera entre Bolivia, Chile y Perú. En este plan binacional de Ecuador-Perú se ha incluido el fortalecimiento de la articulación de las redes de telemedicina ecuatoriano-peruano en la zona fronteriza, con actividades como la armonización del marco normativo en telesalud, el desarrollo de un proyecto de telesalud y la telecapacitación de recursos humanos en salud.
En el año 2012, con fondos del Plan Binacional, capítulo de Perú y de recursos del Organismo Andino de Salud, se realizó una consultoría para poder desarrollar un estudio de las capacidades de voz y de data en 3 establecimientos de salud y 15 de Perú, de los cuales estaban uno frente a otro, digamos de esa manera, que permitía posteriormente, una vez conocido esas capacidades, enlazarlas para poder tener una red binacional, pero también de cada lado de frontera. ¿Dónde se estableció este estudio? En las provincias de Loro, Loja y Zamora Chinchipe por parte de Ecuador, y los departamentos de Tumbes, Piura y Cajamarca del lado de Perú. El objetivo, contar con un diagnóstico situacional de la red de comunicaciones de voz y data existente en 3 ámbitos de las fronteras de Ecuador y Perú, que sirva de base para un estudio de factibilidad de la red de telemedicina para fortalecer las redes binacionales. En el año 2013 y parte del 2014 se amplió ese estudio a pedido del Ministerio de Salud de Perú para los 50 establecimientos, todos los establecimientos del lado de la costa y sierra de Perú, y nos está faltando todavía de la parte amazónica, de tal manera que todos los establecimientos del cordón fronterizo puedan estar enlazados, y para eso ya se hizo el estudio y se hizo el diagnóstico y también un perfil de redes para que sea, el Ministerio de Salud ya lo tiene y está gestionando con su desarrollo, ya sea por microondas, MISAT, por los centros de referencia de 64 establecimientos del cordón fronterizo. Este es el modelo de la red. Son todas las unidades que fueron identificadas y que fueron estudiadas, en donde se estableció no solamente el levantamiento georreferencial, también de datos y medios de transmisión para la implementación de la red de telemedicina. Estamos, bueno, cada proyecto que el organismo facilita o apoya es entregado al Ministerio de Salud, y los ministerios y los gobiernos son los que luego se encargan de la ejecución, de la implementación, del monitoreo, de la evaluación y sobre todo de que cumpla realmente con los objetivos planteados. Tenemos otra iniciativa que estamos trabajando en este momento, que es a través del proyecto Plan Sanitario de Integración Andina, que es financiado por la cooperación italiana y el Banco de Desarrollo de América Latina a través de este plan sanitario, que cuenta con 3 objetivos, de los cuales hay uno específicamente, que es, al igual que el plan estratégico de LORAS, el fortalecimiento y armonización de los procesos de vigilancia y respuesta de los eventos de importancia en salud pública, emergencias y desastres, telemedicina y las no transmisibles. Dentro de ese objetivo hay un resultado esperado, que es identificados y con propuestas de fortalecimiento de los servicios de telemedicina a nivel de frontera entre países andinos, un diagnóstico de las capacidades de voz y data en los ámbitos de frontera de la red entre Bolivia y Chile. Se está desarrollando en este momento una consultoría para tener un diagnóstico de las capacidades de voz y data, y así, como se hizo en el caso de Perú, un perfil de proyecto de red de telemedicina para 24 establecimientos de salud que no tienen conectividad en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, fronteras de Chile con Bolivia, y sabemos que Bolivia, con iniciativa propia, que están invirtiendo sobre todo en sus satélites, están desarrollando similar diagnóstico con las intervenciones y recursos del Estado. Esperamos que en un momento dado puedan integrarse estas dos redes. El LORAS-CONU tiene, como les mencioné, en su plan estratégico priorizado el eje y la acción de fronteras. Creemos que fortaleciendo las fronteras vamos a mejorar la calidad de vida de esta población, y sobre todo vamos a permitir que las políticas de cada uno de los países aterricen también en estas zonas altamente vulnerables. Actividades que vamos a estar desarrollando a través de diferentes proyectos: capacitación de recursos humanos, capacitación en vigilancia, planes de contingencia bi y trinacionales, ejercicio de simulacros, de simulaciones ante emergencias y desastres, que nos han ido permitiendo integrar y que se conozcan los equipos de salud y las redes binacionales o trinacionales puedan en un momento dado funcionar como siempre lo hemos esperado. La importancia de la sostenibilidad de acciones en las fronteras andinas se están reflejadas sobre todo en el nuevo plan de salud de fronteras que estamos construyendo, 2015-2017, que ya está terminado y va a ser puesto en la RENSA de diciembre 15, que es la próxima RENSA de ministros, en la cual esperamos la aprobación y poder avanzar sobre todo en la sostenibilidad de los procesos ya identificados, en los cuales una vez más está incluido el objetivo 4,
el fortalecer la comunicación en salud en fronteras, entre ellas la telemedicina. La telemedicina como una herramienta más para garantizar el acceso a los servicios de salud. Voy a pedirles por favor que nos ayuden con un video del proyecto de la CAN con la Unión Europea, que fue administrado por el Orasconu y que fue desarrollado en la red, sobre todo de servicios de salud del Putumayo. Una buena salud es un derecho que tiene todo ser humano para vivir bien. Y es importante que la población tenga las condiciones de prevenir enfermedades y cuando las adquiera, tenga las facilidades de ser atendido con prontitud y eficiencia, sin importar las distancias ni condiciones económicas. Una de las herramientas que actualmente se utiliza para llevar servicios de salud a zonas alejadas y de poco acceso es la telemedicina. Por este medio tecnológico, los médicos especialistas de la zona pueden atender a sus pacientes comunicándose con otros médicos que se encuentran al otro lado de la red, quienes reciben una historia clínica y ayudan a resolver los problemas presentados de forma interactiva, realizando consultas, diagnósticos y hasta cirugías a distancia y en tiempo real, planteando soluciones a casos de enfermedades críticas. En las fronteras de los países andinos hay zonas de difícil acceso a los servicios médicos, donde se presentan diferentes enfermedades o epidemias. Por ejemplo, niños menores de 5 años afectados principalmente por infecciones respiratorias y diarreicas agudas, así como de la malaria. Las madres gestantes no suelen acceder al control prenatal a tiempo y sufren problemas hipertensivos graves, infecciones y hemorragias antes o después del parto. Por tal motivo, la comunidad andina, con el apoyo de la Unión Europea, han implementado la red de telemedicina rural que ha permitido beneficiar a más de 8.600 pobladores de escasos recursos en la frontera entre Perú y Colombia, en la cuenca del río Putumayo, quienes ahora tienen acceso a estos servicios médicos de calidad. Esta red lo que busca es sobre todo comunicar a los médicos y técnicos de la zona. Y luego de esto se le está dando una serie de equipamiento, primero de telecomunicaciones, luego de información y luego de equipo médico muy especializado que va a permitir el diagnóstico en forma remota, sea a través de sistemas de información mediante historias clínicas en línea o sea mediante sistemas de auscultación remota que van a poder monitorear un paciente a la distancia. Con este proyecto se ha logrado mejorar el sistema de registro, control y prevención de enfermedades, así como la capacidad diagnóstica y de tratamiento. Todo este trabajo se realizó en coordinación con las postas médicas de cada lado de la frontera. Los médicos, tanto del Perú como de Colombia, están realizando evaluaciones y análisis a sus pacientes en 2 establecimientos de salud a través del teléfono, la cámara web o por internet, todo en tiempo real, logrando una oportuna atención de sus pacientes. Este sistema de información ha permitido que las postas médicas peruanas y colombianas estén interconectadas rápidamente, como si tuvieran anexos telefónicos. Para implementar esta red de telemedicina se han instalado en Colombia 4 estaciones VISAT en los puestos y centros de salud y en Perú 4 estaciones VISAT y 6 torres de comunicación. Mediante todas estas torres y equipos VISAT se forma una red de comunicaciones que permite transmitir video, voz, datos, internet para conectar estos puestos que van a servir para mejorar el diagnóstico en las zonas mencionadas. Esta iniciativa ha permitido que los enfermos que se encuentran en la frontera tengan una rápida atención y una recuperación óptima. Todo esto gracias al proyecto de integración de cohesión económica y social que ha sido ejecutado por el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, con el apoyo del Gobierno Regional de Loreto en el Perú y de las Secretarías de Salud de Amazonas y Putumayo en Colombia. Este proyecto de telemedicina rural es el inicio de un trabajo conjunto que gracias a la integración está aportando a mejorar la salubridad en la zona de frontera y promoviendo un desarrollo integral.
fue elaborado en el 2011. La última evaluación y monitoreo que se hizo del proyecto en el 2013 reveló que estaba en funcionamiento la red, pero siempre tenemos lecciones aprendidas en cada uno de los proyectos. Uno de ellos es, por ejemplo, el mantenimiento de la banda, el financiamiento por parte de los gobiernos regionales, que requiere sobre todo decisión política y sobre todo una alta sensibilización de lo importante que es invertir en esta herramienta. No solamente como un proyecto inicial, sino sobre todo garantizar la sostenibilidad y el uso, porque uno de los problemas que identificamos en la red de CNAPO es que una vez instalado no estaba siendo utilizado como debería ser, o sea, se estaba subutilizando. Vamos aprendiendo poco a poco y vamos mejorando y sobre todo enfrentando nuevos retos y desafíos. Les agradezco sobre todo la atención, quedamos a las órdenes en el Organismo Andino de Salud y deseamos éxitos en el desarrollo de este congreso. Muchísimas gracias.